Buenas noches, estimado docente Luis Alberto Puga, compañeros, somos del grupo número 6, pertenecemos a la Universidad Central del Ecuador, respectivamente de la materia de cálculo integral aplicado a las finanzas. En esta tarde vamos a hablar sobre la maximización de utilidades en un periodo de tiempo. Bueno, dentro de la introducción necesitamos recordar algunos conceptos previos para que de esa forma nos resulte un poco más fácil entender el tema que estamos a continuación prestos a explicar. La utilidad que nos hace referencia a la ganancia o en su caso a la pérdida obtenida en el desarrollo de un negocio después de restarle los ingresos y todos los costos o gastos de producción en un periodo de tiempo. Los ingresos nosotros los podemos entender como una cantidad de dinero, una cantidad de beneficio económico que la empresa recibe y que esto es antes de deducir cualquier costo relacionado a estos mismos. Los gastos o costos son egresos de dinero que realiza una empresa para adquirir un bien o un servicio o incluso para poder mantenerse en operación. La utilidad, bueno, esta fórmula es bastante conocida, es una fórmula que ya conocemos. La utilidad que es igual a los ingresos menos los costos, como nos mencionó el concepto anterior, donde U es la utilidad, R son los ingresos totales y C son los costos totales. Nosotros debemos recordar que esta función está dada respecto a una cantidad, ya que nosotros siempre analizamos la utilidad respecto a la cantidad de bienes que produzca la empresa, los ingresos que también están dados respecto a la cantidad que produce una empresa y de igual manera los costos están dados respecto a la cantidad que produce la empresa. Ahora, necesitamos entender que la utilidad respecto al tiempo ya no analizamos esta utilidad únicamente respecto a una cantidad, sino que ahora esta utilidad nosotros las vamos a analizar respecto a un determinado tiempo de sub 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros para analizar esta utilidad debemos derivar esta función respecto a un tiempo, ya que recordemos un concepto de derivadas que ahí hemos analizado con anterioridad, es que la derivada es igual a la razón, a una razón de cambio o una tasa de cambio. De esta forma nosotros podemos concluir que al momento de derivar la utilidad respecto al tiempo, estamos encontrando la tasa de cambio de esta utilidad respecto al tiempo. Es decir, estamos analizando cómo cambia la utilidad respecto al tiempo. Por consiguiente, también estamos analizando cómo cambia el ingreso respecto al tiempo y los costos respecto al tiempo. De esta forma obtenemos la ecuación que nos ayudará en este estudio de la utilidad respecto al tiempo, que es utilidad respecto al tiempo es igual a la tasa de cambio del ingreso respecto al tiempo, menos la tasa de cambio de los costos respecto al tiempo. Recuerden muy bien, ya no estamos hablando solo de costos, solo de función de costos o solo de función de ingresos o una función de utilidad, sino que ahora vamos a hablar de tasas de cambio, la tasa de cambio de la utilidad, la tasa de cambio de los ingresos y la tasa de cambio de los costos. Ahora muy bien, vamos a entrar más en una explicación más detallada. Maximización de utilidad respecto al tiempo. El término de maximización nos quiere decir que tratamos de encontrar cuál va a ser la utilidad máxima, la utilidad que más podemos alcanzar en un periodo de tiempo de 0 a t sub 1. Como les dije, podemos encontrar la ecuación general que está dado por P sub t o también, según el caso, puede darse por U sub t que es igual a la función de ingresos menos la función de costos. O una tasa de utilidad es igual a una tasa de ingresos menos una tasa de costos. Nosotros, si, como les expliqué con anterioridad, si estudiamos estas tasas para convertirlas en tasas de cambio y estudiarlas respecto al tiempo, lo convertimos en un P' de t es igual a una R' de t menos una C' de t. Analizando estas dos funciones debemos de entender que tienen dos características principales. La función de ingresos, la tasa de cambio de ingresos respecto al tiempo, siempre va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que
cuando una empresa empieza su operación, planteémonos un ejemplo de una empresa minera. Planteemos que al momento de que inicia su operación en un tiempo sub cero, en un tiempo inicial, sus ingresos van a ser siempre los mejores, ya que la materia prima va a ser de primera mano, van a haber otros muchos factores que van a hacer que a los ingresos al inicio sean mucho o sean muy altos. Pero vemos que a medida que pasa el tiempo, estos ingresos ya no van a ser los mismos, al contrario, van a ir bajando. ¿Por qué? Porque planteamos nuevamente en el caso de la empresa minera, los minerales se van acabando, las máquinas se van desgastando, entre otros factores que hacen que los ingresos cada vez lleguen a ser menos. Vamos a ver cómo va bajando. Y otra característica de de la tasa de cambio de los costos es que esta en cambio va a ser creciente. ¿Por qué? Los costos de igual manera al pasar del tiempo van a ir aumentando. Como mencioné anteriormente, el desgaste de maquinaria es un ejemplo. Los mantenimientos cada vez van a ser más frecuentes, van a ser más costosos, van a ser van a ser en mayor cantidad, cosa que va a hacer que los costos de la empresa vayan aumentando, aumentando, aumentando. Y llega un punto donde se cruzan. Este punto se denomina T sub uno. Va a ser el tiempo máximo o el tiempo tope, el tiempo límite, hasta donde podemos o la empresa puede mantenerse en operación, ya que posterior a este punto, posterior a este tiempo, la empresa va a obtener una utilidad negativa, es decir, ya no va a ser rentable, va a obtener más costos que ingresos, ya que si nosotros nos ubicamos dentro del rango de T sub uno, encontramos una utilidad. Por más mínima que sea, encontramos una utilidad, ya que el ingreso siempre va a ser mayor que el costo. Ahora, ¿nosotros cómo definimos esta utilidad? Bueno, podemos ver que está compuesta por un área. Ya hemos estudiado mucho esto de las áreas, de cómo calcularlas y de esta manera deducimos la fórmula que nos ayudará a calcular la maximización de una utilidad respecto al tiempo. Esta estará dado por la integral definida desde un tiempo inicial que será cero hasta un tiempo sub uno que será un tiempo máximo, el tope máximo de operación de la empresa. Y esto vamos a analizarlo respectivamente en la tasa de cambio de la utilidad. Recordemos que la tasa de cambio de la utilidad también está dado por la tasa de cambio de los ingresos menos la tasa de cambio de los costos. Similar. O de otra forma también podemos verla en una forma más analítica. Podemos ver que para calcular esta área tenemos algo ya conocido, un área entre dos curvas. ¿Cómo calculamos un área entre dos curvas? Planteamos los límites de A hacia B de la curva superior menos la curva inferior, siendo A 0 el tiempo inicial y B el tiempo sub uno, que ya vamos a ver cómo se calcula. Y vendría a ser la tasa de cambio del ingreso, la función que está arriba, menos la tasa de cambio de los costos, la función que está abajo. También deducimos la misma fórmula. Ahora, para nosotros encontrar el periodo de tiempo T sub uno, que es importante porque, como les mencioné anteriormente, es el punto máximo al cual puede llegar la operación de una empresa. Al igualar a cero las dos funciones, nos permite encontrar el valor óptimo de t, el valor preciso de t, es decir, el momento en el que la empresa logrará la mayor utilidad, o hasta el punto donde más podrá trabajar la empresa. De esta forma nosotros podemos igualar la función de utilidad prima respecto a t igualada a cero. De esa forma su ecuación consiguiente también nos queda que R' de t menos C' de t es igual a cero. Si nosotros realizamos los cálculos pertinentes, nos queda que la tasa de cambio del ingreso respecto al tiempo es la misma que la tasa de cambio de los costos respecto al tiempo. ¿Por qué? Si nosotros analizamos, estos están en constante cambio y el cambio siempre va a ser el mismo. Vemos que tienen una relación casi igual. Bueno, una vez planteado esto, nosotros podemos darnos cuenta de que nos lleva a un sistema de ecuaciones en el cual R' de t y C' de t van a estar dados siempre en función de t.
Y bueno, ya una vez obtenido esto, nosotros tenemos un montón de métodos por los cuales podemos encontrar la T, que vendría a ser la T sub 1. El objetivo principal de aquí es despejar esta T sub 1, encontrar el punto, el periodo de tiempo máximo, el T sub 1, al cual la utilidad va a ser rentable o la utilidad va a ser máxima. ¿Ok? Bueno, vamos a ver unos ejemplos para entenderlos de mejor forma. El ejercicio uno nos dice, presta mucha atención porque es algo interesante aquí. Las funciones de ingreso y costo respectivamente son R respecto a T es igual a 14T menos 2 tercios por T elevado a la 3 medios. Y la función de costo C respecto a T está dada por 2T más 2T elevado a la 3 medios, en donde C y R se dice que se mide en millones de dólares y T, obviamente en años. Ahora, el punto principal. Recuerden que yo les dije que para calcular la maximización en un periodo de tiempo no podemos trabajar con funciones de ingresos y costos, sino que debemos trabajar con tasas de cambio para analizar los cambios que existen en cada tiempo, en cada periodo de tiempo de operación de la empresa. Para lo cual nosotros necesitamos, ya como les expliqué, derivar las funciones respectivamente respecto a t, y de esta forma obtenemos la tasa de cambio del ingreso respecto al tiempo, que sería 14 menos t elevado a un medio, y la tasa de cambio de los costos respecto al tiempo, que sería 2 más 3 por t elevado al un medio. Bueno, una vez que ya obtenemos sus tasas de cambio respectivas, podemos empezar a operar ya los respectivos literales. El literal A nos dice que debemos encontrar el tiempo que puede prolongarse esta operación, es decir, el tiempo máximo al cual puede llegar la operación de esta empresa. O de otras formas, se puede decir también que nos está pidiendo la T sub 1. Como les expliqué con anterioridad, la mayoría de casos únicamente ameritan un sistema de ecuaciones por el método de igualación, lo cual nos da estas ecuaciones, que realizando sus cálculos respectivos podemos encontrar que T finaliza en 9 años. Es decir, que el tiempo máximo de operación de esta empresa serán 9 años. A partir de 9 años ya no empezará a ser rentable la utilidad de esta empresa. Ahora el literal B nos pide que encontremos la utilidad total. Aquí podemos encontrar el gráfico de estas funciones, recordando nuevamente las características que les había mencionado. Y es que la gráfica G, o la gráfica de los costos, de la tasa de cambio de los costos, siempre va a ser creciente, porque los costos van a ir creciendo a medida que aumente el tiempo. Y de igual manera, la función verde está dada por la tasa de cambio de los ingresos, que va a ser decreciente, porque a medida que pasa el tiempo, los ingresos van a ser cada vez menos. Vemos que se topan aquí en un punto de intersección, como les mencioné anteriormente, va a ser el punto máximo al cual puede llegar a obtener beneficios de esta empresa, que podemos ver que se da en T sub 9, como calculamos con anterioridad. Entonces obteníamos nosotros esta área. Toda esta área vendría a ser la utilidad total, la utilidad máxima que obtenemos en el periodo de 9 años. ¿Cómo la obtenemos? Por la fórmula, por la interpretación de un cálculo de áreas entre dos curvas, siendo la curva superior la R' de t, y la curva inferior la C' de t. De esta forma vemos planteada aquí la integral de 0 a 9, que sería t sub 1, de 4 menos t elevado a la 1 medio menos 2 más 3 por t elevado a la 1 medio, respectivamente a t. Vemos que los cálculos ya sabemos resolverlos, podemos evaluarlos de 0 a 9, dándonos por resultado una utilidad total, una utilidad máxima de 36 millones en el periodo de 9 años. Es decir, esto es lo máximo que vamos a poder producir como empresa. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Miren, aquí hablamos sobre tasas de ingresos y tasas de costos. Ya no hablamos de funciones, por lo tanto, ya no es necesario que nosotros derivemos lo que nos da aquí. ¿Por qué? Ya la derivación está implícita. La derivación la podemos ver aquí en su notación de prima.
su notación prima. Entonces ya podemos proceder directamente a los cálculos. El primer cálculo es en determinar el tiempo que debe continuar la operación para obtener una utilidad máxima. Podemos ver por el método de igualación, similar al caso anterior, obtenemos que t es igual a 16 años, luego de haber realizado todos sus respectivos cálculos. Y obtenemos la utilidad máxima, que podemos analizarla como una integral de la tasa de cambio de los ingresos menos la tasa de cambio de los costos. De esta forma planteamos la integral de 0 a 8 de 16 menos t elevado a la 1 medio menos 4 más 2 por t elevado a la 1 medio. Resolvemos toda esta integral, lo que nos da por resultado que la utilidad máxima que vamos a obtener en un periodo de 8 años es de 64 millones de dólares. La respectiva bibliografía y les agradezco por su atención, espero que haya sido un tema entendible y les deseo una buena noche a todos.